El día de hoy, entonces, vamos a hablar un poco de qué sucede después de que el café ha sido beneficiado, es decir, que ha finalizado esa etapa post cosecha previo al procesamiento final. Entonces, aquí tenemos dos vías. Puede ser que el café seco al 12% de humedad se prepare para la exportación, que recordemos que Honduras es uno de los principales exportadores de café, incluso a nivel mundial. Entonces, puede ser esa una vía, que el café seco al 12% se exporte para que grandes empresas procesadoras de café en el extranjero puedan obtener los diferentes productos a base de café. Y otra vía, que es la que nos va a interesar para el día de hoy, corresponde a aquellas empresas y microempresas que a nivel nacional realizan el procesamiento del café en la obtención de algunos subproductos que son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, iniciando con la presentación, vamos a ver lo que son esos procesos posteriores al beneficiado del café. Una vez que tenemos el café oro o café verde, como les menciono que son terminología, se conoce de ambas formas. Entonces, una vez que el café verde ha llegado a la planta de procesamiento, se procede a realizar lo que es el tostado del café. ¿Y en qué consiste tostar el café? Me imagino que muchos de ustedes, si no han tenido la oportunidad, al menos han visto o tal vez en las aldeas o a nivel casero cómo se tuesta el café. ¿Y en qué consiste? Consiste en la aplicación de altas temperaturas. Estamos hablando que a nivel industrial se manejan temperaturas entre 200 y 250 grados Celsius, es decir, son temperaturas elevadas. Recordemos que el agua a presión atmosférica de una atmósfera hierve a un poquito menos de 100 grados Celsius. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cuánto calor se requiere para tostar el café. Los granos, entonces, durante este proceso de tostado, sufren un cambio en su estructura. Se deshidratan, esto quiere decir que el agua se evapora, pierden humedad, y además liberan aceite en ese proceso de tostado. Reducen su peso, claro, porque pierden una parte del agua que contenían. Y además, ya sabemos por la tonalidad que vemos en el café ya molido, que toman una coloración oscura debido a ese tostado. En las próximas diapositivas vamos a ver qué reacciones ocurren en este proceso de tostado. Y además, en esta etapa es en la cual desarrollan todos esos aromas característicos y sabores de un buen café, como podríamos mencionar. ¿Qué sucede con el tiempo de tostado? Se preguntará usted, ¿y cuánto tiempo a esas temperaturas tengo que mantener el café para que esté en un tostado adecuado? Eso varía muchísimo. Depende muchísimo del equipo que se utilice. No es lo mismo hacerlo de forma casera en un fogón que hacerlo utilizando un tostador de café ya industrial. Entonces depende muchísimo del equipo, de la capacidad instalada de ese equipo y además de la temperatura a la cual se programe el equipo de tostado. Entonces, por ejemplo, puede ser que a 200 grados Celsius requiera más tiempo de tostado a que si se tostara a 250 grados Celsius. Entonces hay parámetros, ya hay estudios que se han realizado comparando tiempos de tostado versus temperatura en la obtención de un café con determinadas características. Por lo general, las microempresas ya tienen
definido con base a pruebas preliminares estos tiempos, estas variables de tiempo y temperatura. Entonces, ¿qué sucede a nivel casero? A nivel casero tenemos esto. Tenemos que el café verde, podemos ver que este es el café a 12% de humedad, se somete a una temperatura que, si ven, no está siendo controlada. Entonces, desde ahí podemos ver posibles efectos de calidad en el producto terminado. Entonces, en el proceso de tostado tenemos básicamente esta figura. El café inicia de esta forma, que es el café verde, y a medida avanzan las letras podemos ver A, B, C, D, E. Son las diferentes etapas que se pueden observar durante el proceso del tostado. Entonces vemos que inicia un café con una tonalidad verde y a medida avanza el tiempo del tostado, vemos que va tomando esa tonalidad oscura característica. Si vemos por acá, estos corresponden a los tuestes medios que vamos a ver más adelante, y este es el tueste oscuro. Entonces, obtenemos al final que el café pasa desde estas tonalidades hasta una tonalidad oscura debido a todas esas etapas, a todos esos cambios químicos y físicos que surgen en el grano de café. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que surgen al momento de tostar el café? Al momento de pasar de esto a esto. Estos son algunos, ya que esta no es una clase de química de alimentos propiamente. Sin embargo, es importante que usted conozca al menos los efectos más importantes o las reacciones más importantes que surgen durante el proceso de tostado del café, ya que todo esto en conjunto nos dan las características típicas, tanto de aroma y sabor, de un grano de café. Entonces tenemos como primer punto que el grano de café sufre una desecación, como lo habíamos mencionado, en donde se pierde humedad. Además, el grano de café contiene cierta cantidad de carbohidratos en forma de azúcares. Entonces, al someter el grano a elevadas temperaturas, sucede una caramelización de los azúcares presentes en el grano del café. Esto hablando del café 100% puro. Pero, ¿qué sucede en nuestro medio? Y sé que es común y que ustedes tal vez en alguna oportunidad han podido ver esta práctica que tienen algunas personas o algunas microempresas. Incluso cierto café que venden a nivel local también tienen esta práctica, que es adicionarle azúcar al café en el proceso de tostado. Bueno, quiero que me comenten si alguien ha tenido la oportunidad de ver esta práctica que hacen algunas personas de adicionarle azúcar al café en el proceso de tostado. No sé si alguien. Buen día, compañeros, ingeniera. Hola, Yuni. Para comentarles que mi abuela siempre hace un tostado, le agrega lo que es el azúcar y arroz. Arroz también, qué interesante. ¿Alguien más para que pasemos a la discusión sobre este tema? Ok, parece que no. Gracias, Yuni, por su participación. Tenemos un mensaje en el chat. Recuerden que también pueden escribir en el chat. Ah, dice Carla. Gracias, Carla, por su comentario. Dice que se le agrega dulce en algunos casos. Entonces, aquí sucede algo
algo muy importante que les interesa a ustedes como futuros ingenieros agroindustriales. Resulta que esta práctica de adicionarle azúcar o dulce o rapadura de dulce, o en el caso que nos comentaba Juni, de agregarle arroz incluso, son prácticas comunes que lo que hacen es el objetivo principal y el efecto que tiene sobre el grano de café tostado es que aumentan el amargor del café. Y eso muchas veces se traduce como un café fuerte, un café que tiene unas características de acidez y de amargor bastante pronunciadas. Pero, ¿qué sucede con la calidad de este café al que se le han adicionado azúcares añadidos? Es decir, que no, sin tomar en cuenta los azúcares que el grano de por sí ya contiene. Esto se traduce en una baja calidad del café. Entonces, si comparamos un café al que se le ha añadido azúcar versus un café puro, podemos ver que esta práctica de agregarle carbohidratos adicionales afecta sensorialmente la percepción de los aromas y los sabores del grano de café. Entonces, al final lo que estamos percibiendo es un café que ha sido, que su amargor ha sido manipulado, digamos. Entonces, para que ustedes vean esas dos diferencias del café. Incluso es increíble que a nivel comercial todavía se sigue vendiendo este café con azúcares añadidos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el supermercado, al menos ellos en las etiquetas escriben que cuando un café cuando se le ha agregado azúcar a un café. Entonces en los ingredientes dicen ingredientes, café y azúcar. Al menos tienen esa, bueno, al menos agregan en la etiqueta que contiene ese azúcar. Por otro lado, tenemos los cafés que nos indican que son 100% puros, que es lo ideal, que un café se haya sometido al proceso de tostado sin necesidad de adicionarle azúcares añadidos. Por supuesto, hablamos de un café que ha sido, que su proceso ha sido controlado, ya con tostadores industriales que tienen un buen control de tiempo y temperatura de tostado. Entonces, para que vean que hay ambas formas de realizar el tostado del café y cuál es de mejor calidad que otra forma. Entonces, eso sucede en la parte de caramelización, donde el azúcar presente se carameliza y le aporta ese amargor característico de algunos cafés a los que se le ha añadido azúcar. También tenemos una famosa reacción que descubrió un señor llamado Maillard y que sucede en varios alimentos. Y esta reacción implica la combinación de azúcares y un aminoácido esencial presente en las proteínas. Entonces, sucede que el café contiene tanto azúcares como una fracción proteica. Entonces, al someterse a altas temperaturas, es un ambiente propicio para favorecer esta reacción de Maillard. ¿Y qué es esta reacción de Maillard? Cuando se combina un azúcar, principalmente azúcares reductores, con cierto aminoácido presente en una cadena proteica, lo que sucede es que cuando se somete a altas temperaturas, se forman tonalidades oscuras. Entonces, el color oscuro del café se debe principalmente a esta reacción de Maillard. Entre más oscuro sea el café, significa que hubo más reacción entre los azúcares reductores y el aminoácido que les menciono de las proteínas.
¿Y cuál es la importancia de esta reacción de Maillard y por qué si ves, está resaltado en color rojo? Es importante porque esta reacción produce un analito, vaya, se me fue el nombre de ese analito en este momento, pero produce un analito que resulta, y se han hecho estudios, que tiene potencial cancerígeno. Entonces, les debo el nombre, la verdad se me escapó en este momento, pero sí sucede que con esta reacción de Maillard, entre más desarrollada esté, se forma, se forma ese compuesto que les menciono que tiene potencial cancerígeno. Entonces, si ven un café que tiene tonalidades muy oscuras, es decir, un café de tonalidad oscura, como su nombre lo indica, tiene más desarrollada esta reacción de Maillard. Sucede también en otros alimentos, como en la carne, cuando se somete al ahumado o cuando se fríe la carne, también sucede esta reacción de Maillard. Entonces, es importante que ustedes sepan porque así se controlan mejor estas variables de tiempo-temperatura, evitando una sobreformación. Ok, ya me acordé del analito. Lo que se forma es una sustancia que se llama acrilamida y de hecho que es un control de calidad en muchos alimentos por ese potencial cancerígeno que tiene. Entonces luego surgen muchos cánceres y no sabemos de dónde vienen y podemos ver que incluso en el café hay hay un riesgo de este desarrollo de cánceres cuando se ha sobretostado, cuando el tostado ha sido excesivo. Entonces, aquí volvemos al tema de adicionarle azúcares añadidos al proceso de tostado. Aumentamos lo que es la formación de estas acrilamidas. Entonces, no es únicamente por aspectos sensoriales de aromas y sabores, sino que también favorece esta reacción de Maillard. Y por eso vemos también que muchas veces un café al que se le ha añadido azúcar parece incluso carbón de lo negro, de la tonalidad tan oscura que obtiene ese grano de café al final del proceso. Entonces, todo es cuestión de calidad y en este caso de la reacción de Maillard es una cuestión también de salud. Poder saber que entre más se somete el café al proceso de tostado, hay más formación de estos compuestos con potencial cancerígeno debido a la reacción de Maillard. También tenemos que en el proceso de tostado se da una degradación de compuestos fenólicos y lipídicos. Si recuerdan, hay una liberación de aceite, estos compuestos lipídicos, y también hay una parte de esos compuestos que se degradan. Y con respecto a los compuestos fenólicos, no sé si ustedes lo sabían, pero el café contiene compuestos fenólicos que son antioxidantes. Por ejemplo, tenemos dentro de ellos los ácidos clorogénicos que tienen ese potencial antioxidante. Pero ¿qué sucede? A medida se tuesta más el café, podemos ver los cambios de tonalidad, estos compuestos antioxidantes disminuyen, hay una degradación. Entonces se va perdiendo ese potencial antioxidante que el café tenía en su inicio. Y de aquí la importancia que ustedes sepan que hay diferentes tipos de tueste, diferentes tonalidades. Tenemos lo que es los tuestes medios y tenemos los tuestes oscuros. Entonces, en los tuestes medios podemos deducir por lógica que van a contener más antioxidantes
que un tueste oscuro. Entonces, si ven, todo está enlazado y todo tiene una razón de ser. Además, se forman algunos compuestos volátiles que, como habíamos mencionado anteriormente, son esos aromas y esos sabores característicos del café tostado. Entonces, si ven, en todo hay ciencia y estas son las reacciones más importantes que ocurren durante el tostado del grano del café. Claro, para fines del examen no les voy a pedir que expliquen cada uno de ellos, ¿verdad? Es únicamente para que sepan cuál es la importancia de controlar el tiempo y la temperatura en el proceso del tostado. Pero al menos sí que recuerden cuáles son esas reacciones que ocurren. Continuando con la presentación, vamos a ver. Ok, la imagen que vimos en la diapositiva anterior correspondía a cómo se realiza a nivel casero o a nivel artesanal. A nivel industrial, por supuesto que tenemos equipos en donde el tiempo y la temperatura se pueden controlar de una mejor manera, que es con los tostadores industriales. Y dependiendo la capacidad de la planta, tenemos así las diferentes capacidades de los tostadores industriales. El procedimiento es el mismo. Si vemos, acá es un café que ya casi está de punto en el tostado y por lo general tienen bandejas, en este caso, que simula algo que veríamos a nivel artesanal. Y con estas aspas, por acción mecánica, los granos de café van rotando y de esa manera se asegura que el tueste se realice a lo largo del grano de café, es decir, en todas las aristas de ese grano. Por otro lado, tenemos este tipo de tostadores que son circulares, como podemos ver, y en muchos casos lo que se hace es que hay una rotación de este cilindro en donde el café se va moviendo y va recibiendo calor en las diferentes partes del grano. Esto para un tostado más homogéneo. Entonces hay alternativas en para fines del tostado del café. Una vez que el café ha pasado por el proceso de tostado y que se han desarrollado todos los sabores que se quieren de acuerdo al tipo de tueste, los granos se someten al proceso de molienda. ¿Y en qué consiste la molienda? Es únicamente moler los granos de café tostados. Esto hasta convertirlos en las partículas pequeñas que podemos ver en las bolsas de café comerciales. Entonces, ese es el proceso de molienda. Podemos ver cómo se realiza a nivel artesanal, donde se utiliza un molino que es el mismo que se utiliza para moler la masa la harina de maíz en la elaboración de las tortillas. Entonces, si vemos, es otro uso que se le da aún en las aldeas y a nivel artesanal a estos molinos. Por supuesto, a nivel industrial tenemos molinos especiales para el grano del café. Vemos en este ejemplo que en esta pequeña tolva se ingresa lo que es el café tostado y luego por acción de la máquina el café se muele hasta obtener este tamaño de partícula final. Entonces, de esta manera se realiza lo que es el café, la molienda del café. Vemos por acá un ejemplo de un molino ya a nivel industrial. Y de aquí hay un aspecto importante que vale la pena mencionarles, que el café en grano logra mantener mejor esos aromas y esas características del café, de un café recién tostado,
que el café cuando ha sido molido. Es decir, acá en este café ya molido es más fácil que se pierdan esos aromas y esas características del café a que el grano esté entero. Entonces, de hecho, que esta es una de las razones por las cuales, si usted, no sé si se ha fijado o si es, o si consume café, por ejemplo, de Expreso Americano, de esta compañía, en donde al momento de preparar las diferentes bebidas, ellos muelen el café al instante. Y es por esta razón, para poder conservar esa frescura de los granos de café recién molidos. De esta forma, el cliente percibe todos esos aromas que no se han perdido a pesar del grano estar almacenado. Entonces, esa es la razón por la cual esta compañía y otras compañías muelen el café al momento de preparar las diferentes bebidas. Ok, esto es con respecto al proceso de molienda. Por acá tenemos un patrón que nos indica diferentes colores en el tostado. Y de acuerdo a esos colores, tenemos una clasificación en el nivel de tueste, que era lo que les mencionaba. Entonces, si una empresa tiene una clasificación o una línea de producción de café de tueste medio, la apariencia o las tonalidades de ese grano deben ser muy similares a este color que estamos viendo por acá. Y así tenemos el tueste medio claro, el tueste moderadamente oscuro y el tueste oscuro ya con tonalidades cercanas al color del carbón, por ejemplo. Entonces, esto sirve de guía para clasificar los cafés en tueste medio, en diferentes tipos, y además el tueste oscuro. Ok, ya pasando después del proceso de molienda, las etapas posteriores son el envasado de ese café en diferentes presentaciones comerciales. Entonces, a nivel local, podemos ver algunas de estas marcas de café, por ejemplo, Café Indio, Café Maya, Café Oro. Este café catracho no he tenido la oportunidad de verlo. Y así el café de espresso americano, el café maya, entre otros. Esto sucede cuando el café, después de la molienda, se envasa, ya sea en presentaciones de bolsitas pequeñas, como el caso de Café Oro que tiene esa presentación, y Café Rey, o también envasado en presentaciones de 1 libra, de 2 libras, como es el caso de espresso americano. Entonces, a nivel de Honduras, esta es la presentación más común que se procesa en las microempresas de procesamiento del café. Recordemos que de la clase anterior, la mayoría de empresarios en el rubro del café son microempresarios. Por lo tanto, no cuentan con tecnología muy sofisticada para elaborar otros tipos de café, como lo es el café soluble, que en este caso tenemos la presentación de Nescafé, que es una empresa mexicana, y los cafés descafeinados. Entonces, a nivel de país, esta es la presentación principal del café ya tostado y molido. Y a partir de esta presentación se elaboran diferentes productos a nivel de cafetería y a nivel de microempresa, como son, por ejemplo, las cafeterías de espresso americano y otras cafeterías a nivel local. ¿Qué sucede entonces con estas presentaciones de café soluble y de café descafeinado? Para estos tipos de café se requieren maquinaria más avanzada
que van desde, puede ser que sea liofilizado o que sea secado por aspersión, en este caso los grumos de café soluble. Entonces son equipos que requieren una alta inversión para poder hacer este tipo de productos. Ok, aquí va otra pregunta para ustedes. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad, ya sea por curiosidad o porque les ha tocado, de consumir esta presentación de café, café soluble o café descafeinado. Me pueden contar ya sea en el chat o pueden activar su audio. Ok, parece que nadie. Bueno, entonces desde ya los invito para que cuando tengan la oportunidad de probarlo, ya sea café soluble o café descafeinado, lo prueben. Ok, tenemos dos mensajes en el chat. Dice Roxani que ella ha consumido café soluble. Carla nos dice que ha consumido café descafeinado. Y Chelsea nos dice que ha consumido café soluble. Entonces, gracias por su participación. Y a las dos señoritas que han consumido café soluble, cualquiera de las dos quisiera que me cuente qué le pareció, si le gustó, si no le gustó y qué tan diferente le pareció en comparación con un café molido, preparado a nivel casero o comprado en una cafetería. Bueno, en cuanto al sabor, a mí me parece que es de mejor calidad, es más rico. Ok, gracias Roxani. Ya tenemos la participación de una de las dos. Entonces, sí sucede que el proceso del café soluble eh, cambia la percepción sensorial del consumidor con respecto al café. Es decir, hay diferencias entre este café y este café debido a ese proceso, a todas esas etapas por las que pasa el café soluble para llegar a esta presentación. Entonces, conozco algunas personas, como es el caso de Roxani, creo que fue quien participó, que sí les gusta el café soluble. Y por otro lado, conozco personas a las que no les agrada el sabor que tiene ese café. Y de hecho, yo me incluyo en esas personas que no les gusta. No sé, para mí el café soluble cambia demasiado, solubilizar el café cambia demasiado esas características sensoriales propias del café. Pero claro, hablamos de gustos del consumidor, que es algo muy, muy subjetivo. Entonces, como dice un dicho, para los gustos los colores y así como hay personas a las que no les gusta, también hay personas a las que sí les agrada. Lo importante como ingenieros que ustedes deben de saber es que sí hay un cambio en las características sensoriales del café al someterlo a este proceso de elaboración de café soluble. Entonces, el café soluble o café instantáneo no es nada más ni nada menos que un extracto acuoso de café, es decir, se prepara el café con agua y además se deshidrata por atomización, que para eso vamos a ver un video en donde se va a ejemplificar ese proceso. Tenemos un mensaje de Carla Marieli que nos dice: el sabor es dulce pero ligero, descafeinado.
También he probado el soluble y solo en una emergencia lo tomo. Ok, entonces nos incluimos en el mismo grupo con Carla Marieli en que no nos gusta el café soluble. De hecho, yo tuve la oportunidad cuando estaba viviendo en Costa Rica que para ahorrarme tiempo en la preparación del café, tomé a bien comprarme una presentación de este café soluble de Nescafé. Entonces, por eso es que les platico de esta experiencia de que no me gusta, porque ese frasco de café yo solo lo utilicé una vez para preparar café. No me gustó para nada y se lo tuve que regalar a mi compañera de apartamento, que en ese entonces vivía con otra muchacha. Entonces, si ven, mi desagrado fue tal que tuve que descartarlo y no volver a probarlo. Pero así hay personas que les agrada ese sabor del café soluble. Y dice Kenia, Inge, yo probé el soluble, pero no me gusta porque busca a contentarse y no me gusta, se asienta. Ok, sí, contiene sólidos solubles en suspensión, entonces eso hace que se forme un asiento en la base del recipiente en el que usted lo está consumiendo. Dice Chelsea, el soluble no es de mi agrado, el sabor suele ser muy fuerte y algo amargo. Entonces, si ven, ustedes mismos lo dicen y podemos sacar como conclusión de que solubilizar el café sí hace que cambien muchas de las características que estamos acostumbrados a percibir en un café que ha sido preparado a partir de café molido. Y con respecto al café descafeinado, como su nombre lo indica, y de hecho que a mi parecer esto en realidad no es café, porque el gusto del café está en la cafeína. Entonces, este tipo de productos es más que todo para aquellas personas que quieren consumir el café, al menos por algunos aspectos sensoriales, pero que no quieren que surja efecto sobre su sistema nervioso central en el aspecto de mantenerlos en alerta. Entonces, hay diversidad de productos y como les mencioné, a nivel de Honduras, estos dos, hasta donde entiendo, no se están produciendo. Únicamente se importan tanto el café soluble como el café descafeinado. Y un dato curioso para que les quede de conocimiento nada más es que la extracción de la cafeína por lo general se hace con solventes orgánicos, como el hexano, por ejemplo. Entonces, esos solventes, al mezclarse con el café, por lo general se hace en el café verde, esos solventes lo que hacen es extraer la cafeína. Y al final, para el control de calidad del café descafeinado, debe contener un máximo de 0.1% de cafeína. Entonces ahí vemos el control de calidad en este tipo de café. Incluso en el café molido, en algunos países también realizan este control de calidad, de hacer la cuantificación tentativa de lo que es la cafeína. De hecho, les cuento que a nivel de Costa Rica, que es donde he tenido más la oportunidad de ver este tipo de análisis, la Universidad de Costa Rica tiene un centro que se llama CITA. Ese centro es Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, ellos reciben diferentes muestras comerciales de la industria de café y le miden lo que es la cafeína, cuantifican este analito y de esa forma pueden ver si el nivel de cafeína en un determinado café está dentro de la normativa. Entonces, para que ustedes sepan que este es otro control de calidad. Por supuesto que se requieren equipos sofisticados a nivel de laboratorio para hacer la medición. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer este análisis,
se utiliza por lo general un espectrofotómetro o un cromatógrafo de líquidos. Entonces son equipos demasiado costosos que a nivel de Honduras, en donde el café se queda la mayoría en café molido, no conviene hacer esta inversión para la cuantificación de cafeína. Se utiliza más que todo en lo que son cafés solubles para ver el efecto de ese proceso y en café descafeinado. Entonces es únicamente para que ustedes tengan una idea. En el campus virtual les voy a dejar, bueno, sí, ahorita que terminemos la clase, un video en donde ustedes van a ver el proceso del café soluble. Entonces, para el examen es importante que vean el video por cualquier preguntita que se le pueda hacer general sobre este proceso. Entonces, continuando con algunas microempresas que hay a nivel local. No sé si alguien ha escuchado de Cafelicia. Por alguna publicidad en Facebook o por algún amigo. Okay, Yo he escuchado eso. Sí ha escuchado, ok. Carla Marieli dice que ha escuchado. Me alegro, ok, de Gualaco Lancho, muy bien Carla, es correcto. Voy a encender la cámara un momento porque, ok, muy bien, de la ingeniera Noemí Vélez, excelente Carla. Entonces, vamos a ver. De hecho, tengo una muestra de Cafelicia por acá. Si estuviéramos en el aula, en una clase presencial, tendríamos la oportunidad de probarlo. En cuanto tengan, bueno, cuando tengamos ya más movilidad, les recomiendo que lo prueben. Es bueno probar diferentes tipos de café para poder saber las diferencias entre ellos y algunas similitudes que se puedan encontrar. Entonces, si ven por acá tengo, este ya lo empecé, y el café tiene una pequeña valvulita por aquí, que si ven se ve en estas imágenes también por acá. Esto tiene la ventaja de que permite que el café se desgasifique. El café al momento de la molienda y del tostado genera dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono va a continuarse generando en el almacenamiento del café. Y esta valvulita lo que nos permite es expulsar ese dióxido de carbono. Y por eso, cuando nos acercamos a la válvula, podemos percibir los aromas del café. Y este diseño de empaque es importantísimo porque además de permitirnos percibir esos aromas, el diseño de la válvula no permite el ingreso de oxígeno. Entonces, si ven, es un empaque inteligente. Y porque al ingresar oxígeno, eso oxidaría el café y perderíamos esa calidad. Entonces, cuando ustedes vean un empaque en el supermercado que contenga esta valvulita, eso es sinónimo de calidad en el café. Entonces, contándoles un poquito de Cafelicia, Carla ya nos comentó, incluso ya nos adelantó quién es la propietaria de esta microempresa de café, que es la ingeniero Noemi Vélez. Y en el food truck, aquí en Juticalpa, hay una cafetería, tienen una cafetería en donde ofrecen diferentes bebidas a base de café y también el café en presentación de café molido. Entonces, para que vean que es una de las microempresas que surgieron incluso de egresados del CURNO. En este caso, de la ingeniera Noemí. Ok. Y con respecto a Charles Café, me imagino que este sí, ¿verdad? La mayoría lo debe conocer.
Por acá les traigo también la presentación de Charles Café. Este producto también es bueno, en este caso es un estudiante que está por egresar del CURNO y ya tiene su microempresa de café. Entonces, por aquí está el lema, creo que ok, la calidad comienza en la elección. Entonces, si ven, él tiene su lema, Charles Café, fundado en el año 2019. Es para que vean ejemplos de dos personas que estudiaron en el CURNO y que ya tienen sus microempresas en este rubro del café. Estos son dos ejemplos. Sin embargo, hay varios. Sé de una microempresa que se ubica en Catacamas, también no recuerdo en este momento el nombre, y así hay otros microempresarios destinados en este rubro del café. Entonces, tenemos algunos controles ya para finalizar la presentación. Tenemos algunos controles de calidad en el proceso del café. Y para esto se hace uso de la catación. ¿Qué es la catación? Son todas esas evaluaciones que se le realizan a una muestra del café con el propósito de conocer las cualidades o defectos que posee. En el caso de los cafés que van para exportación, hay un control muy riguroso en aspectos de calidad. Durante la sesión de catación se puede analizar ya sea el café verde, el café tostado o la taza preparada. Y podemos ver algunos de esas características que se analizan. Por ejemplo, en el café verde, como es el grano, podemos analizar uniformidad, entre otros aspectos, secado, tamaño, preparación para la exportación. Entonces, son algunos ejemplos que ustedes también tuvieron la oportunidad de leer en el manual de iCafé. Con respecto al café tostado, también hay ciertos controles como la ranura que se forma en el grano, uniformidad y color. Y con respecto a la taza, ya son aspectos más sensoriales. Entonces tenemos el aroma, el cuerpo, la acidez y el amargor. Y con base en estas características, el café tiene una clasificación. Para finalizar, pues les recuerdo que iCafé es la entidad a nivel de país que capacita y que regula todo lo relacionado con el rubro del café. Ellos ofrecen capacitaciones tanto de catación como de beneficiado de café. También hacen pruebas, están haciendo pruebas en estos últimos años para el desarrollo de híbridos en plantaciones de café de tal forma que sean que resistan las temperaturas que está ocasionando lo que es el cambio climático. Si recuerdan, para la plantación de café se cultiva en sombra y se requieren temperaturas entre 14 y 20, un poquito más arriba de 20 grados Celsius. Entonces, para poder mitigar estos efectos del cambio climático con el aumento de las temperaturas a nivel global, están trabajando en el desarrollo de esos híbridos resistentes a altas temperaturas. Y de hecho que hay muchos avances y ya se están implementando ciertos híbridos en este rubro. Entonces, con esto finalizamos la clase de hoy. Nos pasamos un poquito ya, faltan unos 4 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Entonces, hasta aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o si está todo claro.